Bienvenidos a la materia de Economía Regional y Procesos Productivos. Arrancamos con la primera clase. En esta primera clase vamos a poder definir o empezar a definir una pregunta que seguramente surge, que es ¿qué significa economía regional y procesos productivos? O sea, el nombre de la materia, ¿a qué se debe? Vamos a empezar por tratar de dar algunas definiciones. Obviamente no quedarnos con la presentación, vamos a juntar material para que puedan investigar, para que puedan leer, para que puedan profundizar sobre el tema, que va a ser la base de toda la materia. Entonces arranquemos con economía regional y procesos productivos y vemos qué significa economía regional. Hay algunas definiciones que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, el término de economía regionales puede referirse, que lo podemos abreviar con ER, que así lo vamos a ver bastante frecuentemente en esta materia. Son básicamente las economías agrarias y agroindustriales que hay en la Argentina. Es una definición bastante amplia, no necesariamente todas pueden ser responder a las características que tiene una economía regional, ya vamos a ver esto por qué, pero es una definición que se le ha dado. O sea, las economías agrarias y agroindustriales que existen en la Argentina. ¿Qué otra definición podemos encontrar? Varios autores. Para el término economías regionales diferencian a los productores agropecuarios de los productores más grandes que generan commodities. Básicamente, ya lo vamos a ver mejor, los commodities son productos como la soja, el trigo, que el precio se fija a nivel dólar y para todos los mercados. Son productos que generan ganancias importantes, que son base de las economías de los países y que no se relacionan mucho con lo que son economías regionales. Son productores agropecuarios más pequeños los que se dedican a la economía regional. Por lo tanto, ya estamos empezando a afinar el lápiz, estamos empezando a dar una definición un poquito más precisa, de pasar de que son economías agrarias y agroindustriales a pasar que diferencian pequeños productores de productores que generan commodities. Por ejemplo, soja, que obviamente se exporta en su gran mayoría, y si no se exporta tiene un precio fijado a nivel internacional. ¿Qué otra definición podemos ver? Un poquito más extensa la definición, pero no quería perderme mucho las palabras. Pero estamos hablando de economías sociales y que demuestran en estas economías realidades complejas y multifacéticas, donde aclara el autor o los autores que escriben esto que no siempre esos emprendimientos son exitosos, ¿sí? De esta manera generan como agrupamientos locales o regionales que permiten desarrollar determinadas producciones. Hay producciones que tienen éxito, si se quiere, los productores de uva para vino en Mendoza, productores de yerba en Misiones, productores de caña también en Misiones, que generan todos esos productores que tienen características diferentes entre sí, pero que son parte de una producción que de alguna forma los nuclea y generan una economía que se las puede considerar como economía regional, ¿sí? Una economía que podemos hablar de San Javier, donde la producción cañera es una producción característica de la zona. Podemos hablar de yerba, que es una producción característica en toda la provincia de Misiones. Y que es una economía regional. La yerba de hecho se hace en toda la provincia de Misiones y en el nordeste de la provincia de Corrientes, donde en la provincia de Corrientes se hacen 21.000 hectáreas de las 165.000 hectáreas, esto es fuente del INIM, que hay en producción de yerba. El INIM es el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Entonces se generan este tipo de economías. Pero a ver, hay alguna más. Por citar algunas, porque hay muchas definiciones. Iván Ordóñez, que es un especialista en agronegocios, como ahí está escrito, se agrupan, dice, bajo la misma categoría de producciones
que son muy diferentes y que son muy amplias, ¿sí? Ya estamos hablando mucho más fino acá. Hay, dice, diferencias y heterogeneidades de su visión, y comenta que utilizando este término, economías regionales, se agrupan bajo la misma categoría de producciones que son muy diferentes, ¿sí? Entonces, hablamos de producciones que hablamos de la caña, hablamos de la yerba, podemos hablar del té, podemos hablar de la uva, podemos hablar de aromáticas en Córdoba, podemos hablar de manzanilla en la zona de Pergamino, podemos hablar de distintos productos. Ya estamos hablando de productos regionales, ya no estamos hablando de commodities, o sea que esa separación queda marcada en las distintas definiciones que vamos a poder ver, pero que varían en la amplitud y por supuesto de entre sí son diferentes. Ahora avancemos un poquito más y empecemos a caracterizar un poco, aunque sea, la economía regional. Insisto, esta clase, este material tiene un tiempo de duración, no se termina en eso, vamos a seguir avanzando a través de la bibliografía que les vamos a dejar adjuntas, para que ustedes puedan profundizar el tema. Bien, empieza así la caracterización. Después vamos a ver que no es tan así, pero vamos a empezar de esta forma. No parecieran tener factores en común, vamos a decirlo así. Es decir, no comparten estructuras financieras, no comparten formatos de comercialización, no son todos iguales. La forma de comercializar la yerba es de una forma, de la caña es otra, del té es otra, de la uva, etcétera, etcétera, etcétera. No comparten los mercados de destino. Un producto caña de azúcar va a un mercado determinado, el producto, no sé, jengibre, que está tan de moda, va a otro destino. Ni siquiera comparten las distancias a centros de consumo o procesamiento. Ahí estamos hablando de que cada economía regional tiene una característica propia que no necesariamente se comparte con las otras economías regionales, inclusive estando en una misma región, ¿sí? Porque vamos a ver producción, por ejemplo, de citronela en el Soberbio, que claramente genera una cuenca, una economía regional, con un mercado determinado, con una característica de producción determinado, con una estructura de costos determinada, y a su vez convive con una zona tabacalera que a veces hasta convive con el mismo productor es parte de esa otra economía regional, ¿sí? Sin embargo, y a paso seguido, dicen que sí tienen un factor en común, que enfrentan las economías regionales, y que son, al no ser formadores de precios, obviamente tienen problemas económicos que no tienen los que producen commodities. Generalmente son precios mucho más acomodados que los de una economía regional, que dependen de un acopiador o que dependen del mercado en el cual vendan. En la zona de Almafuerte o Bonplan se genera mucha verdura para las ferias francas, ahí no hay un acopiador, el mismo productor lleva a la feria franca, y es una economía regional y el precio lo fija el mismo productor, pero sin embargo los mercados se ven afectados por el ingreso del comprador, etcétera, 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 y al no formar el precio, al no tener esa característica, tiene un impacto también en lo que van a recibir luego como ganancia de su venta. Un poquito, y para ir cerrando de alguna forma esta primera approach con lo que es economías regionales, ver un poquito lo que es cómo se contempla la situación en Latinoamérica y ver dónde estamos parados, qué son las economías regionales, si solo en Argentina sucede. La producción de las economías regionales es absorbida en un 80% o más por el mercado interno, mientras que la mayoría de los productos deben pasar por procesos de industrialización para ser comercializados. Es decir, esta realidad es de Latinoamérica, ya no fuimos a Argentina. El 80% de lo que se genera en una economía regional lo absorbe el mercado interno, ¿sí? Y a su vez,
parte de esos productos tienen que pasar por un proceso de industrialización para poder ser comercializados. La caña de azúcar es un ejemplo. Nosotros tenemos que se produce, no se vende la caña, el productor le vende al ingenio, pero el ingenio no vende caña, vende productos obtenidos del ingenio como es el azúcar y sus distintas variedades. Esto es una realidad igual de Latinoamérica, no es solo de Argentina. Otra realidad, que esto es información de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, los productores de las economías regionales es una característica importante, en su mayoría son agricultores familiares. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, como está escrito ahí, depende de la mano de obra familiar, incluye a la familia, ¿sí? La mano de obra familiar generalmente lleva a cabo esta producción para poder ser vendida, ¿sí? Por lo cual hay una situación completamente diferente a los grandes productores que van a utilizar otro tipo de servicios para generar sus producciones. Es una característica en América Latina relevada por la FAO para que nos podamos ubicar en la importancia que tiene la agricultura familiar entonces en el desarrollo de las economías regionales. El acceso a la tecnología o a la biotecnología, generalmente se piensa en materiales genéticos con resistencias, híbridos y demás, entre otras cosas. También se habla de productos biológicos para el control de alguna plaga, etc. El acceso a la tecnología, a la biotecnología, a los mercados y a la financiación resultan claves para el desarrollo exitoso de la actividad productiva. O sea, estas economías regionales pueden tener dos caminos. Al acceder a esa tecnología y biotecnología, a los mercados, a la financiación, al poder desarrollarse de una forma tal que puedan vender sus productos, pueden llegar hasta exportar sus productos. Pueden llegar hasta exportar, siendo parte de una economía regional y organizándose de tal forma, pueden llegar a exportar. O pueden llegar a venderlo en un lugar más reducido, en un mercado interno, con unos condicionamientos importantes al momento de ganar y de obtener ingresos, ¿sí? Pero es como la situación, ¿sí? Digamos que en las economías regionales está la posibilidad de generar este tipo de acceso a mercados mayores, sin ser un commodity, pero poder vender su producto. El mercado, o sea, el precio no se fija como un commodity, pero sí puedo generar la venta de un producto en un mercado internacional. Esto hay ejemplos que se pueden ver, que ya lo vamos a ir charlando. Hasta acá la primera parte de esta clase que les voy a pasar, y la segunda parte va a ser estructura agraria, que se las mando enseguida, se las subo a la plataforma.